Entonces, aquí en la pestaña de curvas, vamos a ver una serie de elementos básicos para poder generar curvas que, a diferencia de los polígonos, las curvas trabajan muy similar. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con Illustrator? ¿Quién de ustedes nunca ha trabajado con Illustrator en su vida? Jamás. Listos. Las curvas en Maya funcionan muy similar a los vectores que maneja Illustrator. Por ejemplo, empecemos simplemente con un círculo. Yo le hago clic al circulito, me acerco, y si le doy clic con el botón derecho, puedo darme cuenta que él tiene unos vértices de control. Y que adicionalmente, si yo lo selecciono en Object Mode, él tiene aquí sus propiedades. Tiene una normal X, tiene una normal en Y, tiene un punto central. Dense cuenta que el punto central, cuando yo lo desplazo, se desplaza con respecto al espacio, pero digamos que tiene sus coordenadas y tiene un radio que es el tamaño del círculo. Tiene un sweep, que es el que me determina qué tanto porcentaje quiero del círculo y demás, que puedo llegar a sacar un arco. Y puedo manejar los diferentes tipos de grados. Si queremos que sea de modo cúbico, se le van a ver los bordes suavizados. Pero si lo queremos lineal, nosotros podemos determinar aquí la cantidad de secciones. Si queremos 4, si queremos 6, si queremos 10. Digamos que en este caso le voy a conservar cúbico y le voy a dar clic con el botón derecho y voy a cargar sus vértices en Control Vertex. Y cuando yo seleccione uno de los vértices y lo desplace, se van a dar cuenta que los nodos son puntos flotantes que están conectando un vector en el espacio. En este caso, dense cuenta que el círculo también tiene sus niveles de subdivisión. Si oprimimos la tecla en el teclado 1, 2 o 3. Esto quiere decir que él también tiene la propiedad de nunca pixelarse. De igual forma, sucede con el cuadrado, que también tiene sus propiedades. Y también tenemos este tipo de curva que se llama Curve Tool, que si nosotros hacemos un clic, tenemos un nodo, hacemos otro clic, tenemos una línea recta, pero si sacamos un tercer clic, él va a empezar a calcular curvas a partir del lugar donde se vayan colocando los nodos. Yo le doy Enter y se nos forma algo que se le llama en Maya un Curve Shape, que es el que estoy seleccionando acá. Y si yo le doy clic con el botón derecho, también tengo sus puntos de control, sus vértices de control, que dense cuenta cómo se va manipulando. Y así yo puedo generar diferentes tipos de curvas. Existe otro tipo de curva, que es de curva de forma libre, donde yo puedo dibujar lo que yo quiera, que me queda sobre una proyección de un plano. Y adicionalmente tengo el arco. ¿Cómo funciona la herramienta de arco? Hago un clic, segundo clic y tercer clic, y a partir de esos tres elementos puedo modificar el tipo de arco, y cuando termino dándole Enter y desplazo la herramienta de movimiento y quiero desplazarlo, por ejemplo, con la herramienta de movimiento, el subpivote queda en el último lugar donde se generó el punto central de la unión de las tres curvas. Por ejemplo, nosotros podemos generar, bueno, en este caso, por ejemplo, creamos una curva que tenga controles de handles de modificación, que fue, por ejemplo, la que vos me estabas diciendo. Con eso, cuando le damos Enter, tenemos obviamente una curva mucho más controlada. Esto es ideal, por ejemplo, para vectorizar logos. Y si miramos con Control Vertex, los puntos ya tienen aquí sus herramientas de control.
Pero lo más interesante de todo es que estos puntos de control van a hacer referencia no solamente a una coordenada XY, sino también a una coordenada XYZ. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de que vayan a modelar a partir de curvas, porque los puntos flotantes de control también obedecen a la distribución en los tres ejes, y hay muchas funciones que tiene Maya que hace que las operaciones de generación de superficies no coincidan, porque de repente hay un nodo que está girado en vertical. Es cuestión de que tengan cuidado. Digamos que yo quiero coger este nodo y lo quiero volver a regresar a su posición inicial. Hay varios métodos. El que yo me sé, selecciono el nodo y aquí me aparecen sus coordenadas. Si yo le digo aquí 0 y 0, él tiene sus propiedades y queda, digamos que en la posición 0, 0. Otra que se puede desarrollar es haciendo clic con el botón de la mitad, por ejemplo, o hacemos clic en el nodo y con el botón de la mitad lo podemos manipular hacia arriba o hacia abajo. Y si se dan cuenta, él tiene su límite que es paralelo al punto 0 del espacio. Digamos que yo tengo este nodo modificado, volvámoslo a rotar, por ejemplo así. Yo puedo seleccionar este nodo y con la herramienta de desplazamiento lo puedo desplazar hacia la izquierda, hacia la derecha, y también lo puedo desplazar con respecto al espacio como tal. Sin embargo, dependiendo de la forma como yo lo utilice, lo puedo ajustar para que quede como paralelo al punto 0 nuevamente. De hecho, sería chévere que ustedes pudieran generar sus primeras curvas en Maya para que para que se pudieran dar cuenta cómo se puede manipular. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, esta curva y selecciono la opción Curve Editing Tool, se dan cuenta que me aparecen aquí unos nodos que me permiten a mí poder modificar los controladores de la curva, cambiar de lugar a partir de un punto. Entonces, una característica que tienen las curvas en relación, por ejemplo, con otros programas que manejan vectores, es que las curvas tienen un orden. Si yo selecciono, por ejemplo, una curva sencillita, seleccionemos esta de acá, y yo le doy clic con el botón derecho y le digo Control Vertex, dense cuenta que este nodo es diferente de este. Este tiene forma de punto y este tiene forma de cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuadrado representa el primer nodo de la curva. Y con las flechitas del teclado yo puedo ir navegando desde la última curva hasta la primera a través de sus nodos. Esto me permite muy fácil, esto es una herramienta que me permite mucho poder navegar rápidamente entre curvas que son supremamente largas para el momento en que yo las quiera manipular. Ahora, si yo quiero agregar un nodo adicional, yo hago clic sobre la herramienta y dependiendo del lugar donde yo quiera generar mi curva. Miren, aquí por ejemplo me está diciendo que yo no puedo agregar elementos a este arco porque el arco tiene una historia, entonces me toca borrarle la historia para poderlo modificar. ¿Cómo le borro la historia? Edición, Delete by Type, History. Y dense cuenta que acabo de desaparecer aquí la historia del arco. Ahora selecciono la herramienta de generar puntos y cuando yo hago clic, por ejemplo, acá, él inmediatamente me está empezando a generar puntos a partir del último punto en su historia, en su ubicación. Y también hay otra que me permite a mí reconstruir la curva. Es decir, que si yo por algún momento necesito cambiarle la dirección o agregarle más nodos a esta cantidad de curvas, hagámoslo por Object Mode, reconstruir. Y él lo que hizo fue calcular y decir, bueno, listo, hay un valor predefinido para reconstrucción de curvas. Él lo que hace es analiza el patrón y en este caso agregó una cantidad de nodos en relación a la curva y obviamente en este caso le redujo la cantidad de nodos y quedó con la forma de las curvas. También podemos sacar offsets
de curvas, un offset, en este caso apliquémoslo acá. Hago clic en offset curve y de acuerdo al valor, en este caso está demasiado exagerado, pero si yo le aplico, se van a dar cuenta que él tiene una distancia y yo puedo, a partir del offset curve, él lo que hace es como generarme un clon que se asemeja a la primera forma inicial. Digamos que empecemos con una más sencilla, hagamos un arco bastante grande. Por ejemplo, punto inicial acá, punto inicial acá, punto inicial acá. Enter. Le digo edición, delete by type, history. Y le voy a decir offset curve. Y ya este arco tiene un offset que se basa en una distancia a partir de una unidad. Pero yo lo puedo seguir arrastrando para poder generar como un duplicado, que en este caso la máxima distancia del offset curve va a ser 10. Y con eso ya tenemos una curva duplicada a partir de su objeto inicial. También podemos extender curvas. ¿Cómo funciona? Súper sencillo. Selecciono, por ejemplo, esta curva. He creado esta curva hasta acá. Enter. Y le voy a decir extender curva. Y él inmediatamente lo que hace es agregarme nodos adicionales al último nodo de la dirección. Voy a darle control Z para que lo puedan ver mejor. Control vertex. Aquí está mi último punto de la curva. Hago clic en extender la curva. Espérense que tengo que salir aquí en Object Mode. Selecciono el objeto. Le digo extender la curva y él inmediatamente me agregó X cantidad de nodos a la extensión de la curva. ¿Qué más puedo hacer? Podemos agregar nodos adicionales y también podemos unificar curvas. ¿Qué quiere decir? Generemos una curva adicional aquí, por ejemplo. Le doy Enter, unificar curvas. Ahí lo hizo. Entonces, selecciono una curva, la otra curva y le doy unificar. ¡Tin! ¿Y qué es lo que hace Maya? En este caso, por default, Maya saca un duplicado de las dos curvas, me conserva las dos curvas originales y me generó la unión de las dos curvas a partir de una sola. Si yo oprimo con el botón derecho esta curva y me paso a esta opción que se llama Curve Point, yo puedo generar puntos adicionales en la dirección de la curva. Y si mantengo clic con el botón derecho y me paso en Control Vertex, vamos a poder ver dónde están los nodos flotando a lo largo de la curva. Hagamos de cuenta que yo entre este punto y este punto quiero agregar un nodo adicional acá. ¿Cómo lo hago? Doy clic con el botón derecho y le digo Curve Point. Hago un clic en esta porción donde quiero agregar mi curva y le digo Insert Knot. Y cuando regreso nuevamente a Control Vertex, dense cuenta que ya tengo un vértice adicional en el punto donde no lo tenía. Ahora, quiero generar un corte. Vuelvo y regreso. En Curve Point, genero un punto en la curva y selecciono el bisturí y le digo Detach Curves. Inmediatamente Maya me ha partido la curva por el lugar donde yo le generé el punto de desplazamiento. ¿Listos? Ahora, ¿para qué me sirven a mí las curvas? Digamos que un primer tutorial que nos podría servir para demostrar cómo funcionan las curvas es el siguiente. Me voy a parar en la vista frontal y voy a modelar una copa en 3D. ¿Qué puedo hacer? Hagámoslo con Bezier Curve. Genero un punto inicial en la base de la copa. Luego digo que mi copa va a tener una posición, o sea, esa va a ser la base de mi copa. Luego genero un punto aquí, arrastro. Y aquí ya tengo la base de donde va a estar parada mi copa. Luego arrastro acá y empiezo a generar el cuello. Luego arrastro aquí y abro la copa. Y con el botón de la mitad sostenido puedo modificar
el lugar donde quiero que esté colocado los nodos para poder modificar la copa. Continúo con la construcción de la copa hasta acá. Y digamos que más o menos querría este tipo de curva. Coloco un handle acá. Vuelvo y bajo. Y ahora estoy determinando el grosor de la copa. Sigo dibujando el borde interno de la copa. Y finalmente vamos a colocar un punto final acá. Y le doy Enter. Luego hago clic con el botón derecho en Control Vertex y me acerco para poder terminar de arreglar el desplazamiento de las curvas y que me quede pues de una forma mejor distribuida a lo largo del plano y que no me quede como con diferentes tipos de grosor. Digamos que acá yo quiero generar un corte. Más o menos. Y doy clic con el botón derecho y le digo Object Mode. Oprimo la barra espaciadora y tenemos nuestra copa vista desde este costado. Ahora vamos a decirle que vamos a hacer una revolución, Revolve. Selecciono mi copa y hago un clic en Revolve. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Maya? Le dijo a la curva, genéreme un duplicado de superficies tridimensionales a partir de ese corte. Para eso es que me sirven los NURBS. ¿Listos? Si quieren hagan ustedes el ejercicio en el computador, para que cada uno saque el diseño de su propia copa.